saludamos desde INALE y les damos la bienvenida a Conectambo en un nuevo episodio. Les habla el ingeniero agrónomo Yamandú Acosta. En este episodio vamos a tomar un tema particular de lo que es el comportamiento animal y nos vamos a enfocar en algunos aspectos del comportamiento animal directamente productivo, es decir, nos vamos a referir solamente a las vacas en producción y a lo que hacen esas vacas en producción. Un tema al que yo le he puesto de alguna forma el nombre de la agenda de la vaca, porque debería ser lo que una vaca naturalmente, una vaca muy productiva, ¿no? Son vacas que están en el entorno de los 30 litros por día en el estudio en los que yo me baso, que en realidad son unos cuantos trabajos. Pero se supone que es la respuesta natural que tiene una vaca con esos niveles de producción, en situación, digamos, de disponibilidad de comida, de disponibilidad de agua, de lugar para echarse y demás, y que sería representativo de lo que es la realidad. La finalidad de tener una idea de lo que es la agenda de la vaca, lo que hace la vaca con sus 24 horas, es para que nosotros tengamos presente que muchas veces nosotros le imponemos, actividades por encima de las naturales de la vaca, y eso en realidad siempre va en contra de alguna de los comportamientos naturales de nuestros animales y puede perfectamente ir en contra de algunas variables que son variables de producción. Yo me he encontrado ya a esta altura en algún caso que la situación ha dado para analizarla con detalle, en esos casos en que hay una formulación muy precisa de los aspectos nutricionales de las vacas, pero que, es decir, las vacas claudican en producción, ¿no? Estamos hablando, claudican 3 o 4 litros antes de la meta. Entonces, gente conocida, nos ponemos a trabajar, a revisar. El primer responsable, por supuesto, cuando la vaca no cumple con las metas de producción, son los alimentos y es el sistema de alimentación. Entonces, nos vamos al análisis de la dieta de la vaca y nos encontramos, ya me pasó más de una vez, nos encontramos con que en realidad la dieta está muy correctamente formulada. En realidad, no hace falta retoque prácticamente alguno. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que hay algún factor externo a la dieta que es el que está imponiendo la limitante, que es el que está haciendo que nuestras vacas no puedan alcanzar la meta prevista. Y ahí es donde empiezan a ser interesantes los análisis en base a patrones que son estos que yo les voy a mencionar en la agenda de la vaca. Nosotros seguramente estamos en realidad incumpliendo con alguno de las condiciones que los animales requieren para alcanzar sus metas productivas y no nos estamos dando cuenta. Y todo lo queremos arreglar modificando la dieta. Entonces es bueno, es muy saludable hacer el ejercicio de análisis de cómo es que nuestras vacas gastan su tiempo. Por supuesto que la mayor parte de la información que yo resumí, que yo manejo, proviene en realidad de la observación de animales en condiciones de establo, ¿no? Animales estabulados. Pero también hay algunos casos de animales en condiciones de pastoreo. Y la mayor parte de los eventos que ocurren en la famosa agenda de la vaca se dan en cualquiera de los dos ambientes. Entonces, entrando directamente a qué es lo que hace una vaca con sus 24 horas, debemos conceder que
La vaca en realidad está echada o debe estar echada, tiene requerimientos de estar echada y descansando, no necesariamente durmiendo, pero sí descansando, entre unas 11 y hasta unas 13 o 14 horas por día. Digo, por supuesto que esto no se hace en un episodio solo, es la suma de varios episodios en los que las vacas se echan y que el observador de esa vaca va anotando y a día cerrado acumula. De hecho es tan importante, digo, porque nosotros tenemos a prima facie la tendencia a pensar de que la vaca que descansa no come y que como no come no produce. Y en realidad cuando vemos estos datos, nos llevamos la sorpresa de que una de las vacas estudiadas en uno de los trabajos es una de las primeras vacas que superó los 22.000 litros de leche por lactancia, es decir, en 305 días. O sea que estamos hablando de vacas que tuvieron un promedio por día de más de 70 litros, ¿no? Es decir, no es cualquier cosa. Y la única diferencia o la mayor diferencia que esta vaca tan productiva tuvo respecto de sus compañeras de galpón es que sus compañeras de galpón en realidad estaban echadas entre 11 y 12 horas y esta vaca nunca bajó de 13 horas de descanso. Es decir, para producir más, descansaba más. Primera gran sorpresa. Después, andando el tiempo, estos investigadores encontraron que en realidad entre consumo y descanso hay una relación, y es una relación bastante rígida y bastante difícil de romper. Es más, los investigadores estos lograron establecer que por cada hora de reducción del descanso natural de las vacas producen 3/4 de litro de leche menos por día. En realidad hay una relación y es negativa. La vaca que descansa menos o que no descansa, en realidad tiene problemas de producción. Sobre eso llamo la atención porque nuestras vacas en temporal, una de las cosas que le pasa es que es cierto que no comen, pasan de repente 24 horas o más sin probar bocado, pero sobre todo no descansan. Se ponen de cola a la tormenta y pasan paradas horas, horas y más horas. Y probablemente buena parte de la caída productiva que los temporales imponen en nuestro ganado se deba también a la falta de alimentación, pero además a la falta de descanso de nuestros animales. Entonces, por un lado tenemos eso, que es una de las actividades mayores que nuestro ganado tiene, en el entorno de las 12 horas por día. Por supuesto que hay una proporción muy grande de esas 12 horas que transcurren en la noche. Como transcurren en la noche, nosotros no las vemos, normalmente no la tenemos en la cabeza, que es cuando las vacas además duermen. Es decir, la ausencia de luz, como en muchos animales, en muchas especies de animales, induce la inactividad, induce al descanso, que es lo que nuestras vacas hacen. Lo otro que nuestras vacas hacen es alimentarse. Y la tarea de comer, pero no rumiar, estrictamente comer, implica entre unas 5 y 6 horas por día. Es decir, para levantar alimento, para ingerir alimento, nuestras vacas requieren entre 5 y 6 horas al día. Eso genera, ese nivel de alimentación, después genera necesidades de rumia. Y nuestras vacas lecheras, una vaca que tiene esos comportamientos, suele rumiar unas 7 horas por día, unos 420 minutos. Hoy que empiezan a estar de moda algunos dispositivos que miden el tiempo de rumia de nuestros animales, generalmente nosotros primero establecemos el tiempo de rumia del lote y después tratamos de identificar animales con desvíos de esa media del grupo. Pero generalmente
animales con tiempo de rumia inferiores a los 350 minutos son animales que tienen algún problema, es decir, están rumiando relativamente poco. Y recordemos que la rumia es una de las responsables de la digestión. Además es responsable por el aporte de saliva, que es el antiácido natural más efectivo con que contamos en nuestros animales, y eso se produce en esas 7 horas. Hay que tener en cuenta que la mayor parte del tiempo de rumia se superpone con el tiempo de descanso. Es decir, es muy común que la vaca se eche a descansar y en ese tiempo se pone a rumiar. ¿Ah? Otra medida, que se ha hecho y es bastante consistente, es que si nosotros no tenemos problemas de abrevado, es decir, si el agua es disponible y todos los animales acceden sin limitaciones, una vaca lechera, aún con niveles de producción muy altos, y recordemos nosotros que la propia producción de leche lleva a consumos altos de agua, suele hablarse de que el consumo de agua de una vaca es equivalente a 6 veces el volumen de leche que produce, es decir, una vaca de 30 litros consume mucho más de 150 litros de agua al día. Sin embargo, esos consumos de agua se hacen en periodos breves. La vaca precisa para abrevado no más de 30 minutos. Nuestros animales también son animales sociales que se reconocen jerarquías y reconocen sus lotes, sus grupos. Por eso cuando cambiamos una vaca de grupo, esa vaca le lleva varios días encontrarse nuevamente en su ambiente. Las actividades sociales de interacción entre los animales normalmente duran unas 2 horas al día. También no se hacen en una sesión sola. Muchas veces hay más de una sesión al cabo del día, pero el cómputo de la actividad, el cómputo total diario de la actividad, alcanza a esas casi 2 horas. En resumen, si nosotros computamos que nuestra vaca pasa 12 horas echada, precisa 6 horas para comer, vamos en un total ya de 18, que precisa 2 horas más para actividades sociales, vamos en 20 horas, que precisa en buenas condiciones una media hora más para abrevado, vamos en 20 horas y media. Si el día tiene 24 horas, a la conclusión que rápidamente llegamos es que el tiempo sobrante para hacer macanas con nuestras vacas es muy, pero muy limitado. Entonces, mirando el comportamiento que nosotros tenemos con nuestras vacas, que las vamos a buscar 1 hora antes del ordeñe, que muchas veces al ordeñador le gusta levantarse de la siesta en la tarde y que las vacas lo estén esperando en la planchada. Si nosotros empezamos a sumar esos tiempos, nos encontramos con que nosotros, por nuestra costumbre y nuestra actividad, terminamos siendo un freno a la producción de nuestras vacas. Esto no debería ser así. Nosotros deberíamos fraccionar los lotes de forma de que las vacas esperen lo menos posible y en la forma más homogénea posible los tiempos que tienen que esperar para ser ordeñadas, que los tiempos de tránsito, los tiempos de caminata, deben ser cortos y lo más concisos posible, porque esos tiempos en realidad no colaboran a la producción en absolutamente nada. Entonces tenemos que pensar el tránsito, los circuitos que vamos a hacer con nuestras vacas para no resultar en realidad en contraproducentes de nuestra producción. Por otra parte, el hecho ese de que a veces nos gusta traer las vacas con tanta antelación al ordeñe es totalmente contraproducente. yo siempre lo digo y lo digo específicamente un poco para agredir a la gente,
en el sentido de que las vacas son las que nos pagan el cheque a todos nosotros, son las que nos dan de comer, son las que en realidad generan los ingresos que tiene un establecimiento. Y seguramente no es buena cosa, hacer esperar al jefe. Entonces debemos ser un poco más ajustados, es decir, tenemos que modificar nuestros tiempos, modificar los tiempos de ordeñe, el comportamiento de nuestros operarios, de forma de aprovechar de la forma más útil posible el tiempo de nuestras vacas. Les recuerdo algo que seguramente a todo el mundo le pasó y todo el mundo lo observó. Nosotros muchas veces tenemos las vacas un montón de horas fuera de la parcela de pastoreo. Las vacas vinieron caminando en el tránsito, estuvieron a la sombra esperando de que todo se dispusiera para comenzar el ordeñe, estuvieron todo el tiempo de ordeñe de todo el lote, es decir, unas esperando a ser ordeñadas y otras esperando a volver a la parcela ya habiendo sido ordeñadas. Después el tiempo de vuelta a la parcela, y dadas las horas que hace que las vacas no consumen alimentos, nosotros tenemos la ficción, el pensamiento de que nuestras vacas están locas de hambre y que las vamos a llevar a la parcela y que van a devorar esa pastura que les vamos a ofrecer. Entonces nosotros las tropeamos, las llevamos hasta la parcela, cruzan la maroma las vacas y para nuestra sorpresa las vacas en realidad comen 3 o 4 bocados y se echan en un lugar limpio. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta lo que comentamos de la agenda de la vaca, llegamos a la conclusión de que las vacas seguramente están con hambre, seguramente les cabe mucha comida, pero en ese preciso momento la prioridad era el descanso. Estaban esperando llegar a un lugar limpio, a un lugar cómodo, para echarse y para tener tiempo de descanso como para reiniciar la tarea. Sepamos que el tiempo de descanso ese contiene además el tiempo de rumia y que la rumia es uno de los mecanismos que mejora la digestibilidad del propio alimento, es decir, el mismo alimento, pero más molido por el proceso de rumia, se hace mucho más digestible. La mayor digestibilidad redunda en mayor volumen de leche y en mayor cantidad de sólidos producidos, que en definitiva ese es nuestro negocio, de eso se trata. El descansar, el estar echadas un buen rato, también alivia y mejora la circulación de la sangre a nivel de pezuñas, fortaleciendo y mejorando la salud de patas. Entonces, en realidad, nosotros lo que tenemos que hacer es ser conscientes de cuáles son los requerimientos de tiempo de las distintas actividades que tienen nuestras vacas y imponer nuestras actividades en tiempos acotados de forma de maximizar el mejor comportamiento animal en aras de una mejor y más saludable producción. Les recordamos que para nosotros es muy importante contar con sus comentarios, con sus necesidades, con sus opiniones, y para eso está abierta la línea de WhatsApp por el 098-113-516. Los invitamos a suscribirse en el canal de YouTube, activando la campanita para que la notificación automática de nuevos episodios les llegue a tiempo. Hemos llegado al final de este capítulo. Los esperamos en la próxima y esperamos que la información haya sido de vuestra utilidad.